trastorno de somatización se agudiza ante una pandemia, ante una situación de impacto psicológico y emocional muy fuerte, porque a diferencia de la hipocondría, necesita de un factor ambiental para dispararse. En la hipocondría, el paciente no necesita de una pandemia para imaginar una enfermedad. Por otro lado, en la somatización, a diferencia de la hipocondría, y es interesante hacer esta diferencia, el paciente, si le duele el estómago, le duele la cabeza, cualquier parte de su cuerpo, pues en realidad el síntoma es real. Le duele la cabeza, le duele el estómago. Existen esos dolores, solo que el origen es psicológico. ¿Por qué? Porque la somatización, desde el punto de vista de su definición, es la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico, es decir, se traslada de arriba, de lo psicológico, se traslada al cuerpo, aunque en realidad somos una unidad y no es que hay pensamientos arriba o abajo enfermedad, sino que enfermedad física, sino que somos una totalidad. Pero para decirlo simplemente, el problema se traslada entonces al cuerpo. Hay un miedo psicológico. Ahora, ¿qué hacer frente a esta emergencia? En principio no debemos tragarnos las noticias, sino analizarlas, buscar fuentes confiables, no leer cualquier cosa que se pone en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente la persona que padece el trastorno de somatización es una persona que puede construir muy fácilmente fantasías catastróficas, fantasías del fin del mundo, de su propia muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Este trastorno de somatización se ha visto mucho, casi el 60% de los ingresados en hospitales son por problemas de somatización. Se está viendo mucho en esta época como en cualquier otra época en donde hay una amenaza para la salud. Y si bien es un trastorno que abarca o se manifiesta de los 20 a los 35 años, estamos viendo que ahora está atacando ya a mucha gente. Hay que hablar con el médico clínico para que él haga las derivaciones correspondientes a un médico psiquiatra, quien verá si necesita un ansiolítico, si necesita un antidepresivo. Son muchas las variantes en torno a ello. No cualquiera hace una somatización. Hay que tener una determinada personalidad y hay que tener una genética. Y por supuesto el disparador ambiental, como hablábamos antes. Recordemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud: somos seres biopsicosociales, es decir, que no hay una sola causa, sino una miríada de causas para provocar una enfermedad o un trastorno psicológico.